de una proposición de ley que permita aplicarlo con celeridad. La tercera, aplicar también IVA reducido para todas aquellas obras de rehabilitación de viviendas, incluyendo aquellas que, ejecutadas por particulares, tengan por objetivo la reparación y renovación de las suyas. El segundo ámbito de actuación es agilizar la inversión. Quisiera decir invertir más, pero me conformaré exigiendo que se gestione mejor la inversión. No puede ser que cada año el 25% de la inversión del Estado y de sus empresas públicas no se ejecute. Decía, hablando de inversión pública, señor presidente, usted esta mañana que en el 2010 habrá más trenes de alta velocidad, más autovías en España que en toda Europa. No en toda España, señor candidato. En Cataluña, no. En Girona, en particular, tampoco. Hoy mismo, por ejemplo, las comunicaciones viarias entre Barcelona y el Vallès sufrían un monumental colapso a lo largo de toda la mañana con colas de 10-15 kilómetros. Da la impresión que en este ámbito, como en otros, señor candidato a la presidencia, hablamos idiomas, lenguajes distintos. Tercer ámbito de actuación, reformar la política de estabilidad presupuestaria. Apoyamos, como sabe bien el señor Solbes y usted, candidato a la vicepresidencia, la política de estabilidad presupuestaria que exige Europa. Pero no vamos a seguir admitiendo, como ya advertí en los últimos presupuestos, la política de superávit presupuestario constante y sin el control del Congreso que siguió el Gobierno en la pasada legislatura. También hay que estimular el ahorro con propuestas de política fiscal, señor candidato a la presidencia. Usted habló de algunas de ellas esta mañana en su intervención. Permíteme que las complemente. Claro que sí, se lo he pedido en pregunta parlamentaria en la investidura anterior, estamos a favor de la supresión del impuesto del patrimonio. Usted lo recordará, señor candidato a la presidencia. Algún sentido tendrá que 24 de los 27 países de la Unión Europea no tengan ningún impuesto comparable al del patrimonio. Suprimir es la apuesta de Convergencia y Unió el impuesto de sucesiones. Es cierto que pudiera hacerse desde Cataluña, pero también lo es que no se ha hecho. Que no se ha hecho cuando hay un nuevo sistema de financiación que lo permitiría. Y, por tanto, para no ocasionar más perjuicio a los ciudadanos que viven en Cataluña y provocar más deslocalizaciones patrimoniales, como que no es bueno para nosotros, tampoco es bueno para el conjunto de la sociedad, por ello estimamos y concordamos con usted esa supresión, que usted se lo dijo, adaptación o revisión del impuesto sobre sucesiones. Reducción del impuesto sobre sociedades, señor presidente o candidato a la presidencia. Creo recordar que usted no habló de ello esta mañana. Nosotros tenemos una propuesta de bajar 5 puntos los tipos hoy existentes. Con ustedes compartimos la reforma de la anterior legislatura. Con ustedes, como Gobierno, queremos compartir una nueva reforma que incluye, además, un nuevo tipo impositivo del 15% para las microempresas. En este caso, reducir el impuesto de sociedades responde a una cuestión de competencia en el seno de la Unión Europea. Si queremos ser competitivos, hay que reducir más el impuesto de sociedades. Y eso no simplemente no comporta menos ingresos, sino al revés, que aumentará en el fondo la capacidad de creación de empleo, actividad económica y, por tanto, de ingresos. Recuerde aquella cita, señor presidente, de quien fuera canciller del SPD, socialista por ciento, de la República Federal de Alemania, Helmut Schmidt, cuando decía: los beneficios de hoy son inversiones de mañana y empleos de pasado mañana. Otro ámbito de actuación, señor presidente, para impulsar reformas estructurales en 3 campos concretos. Política energética. La energía es un sector clave. España tiene una dependencia energética del 80%, porcentaje altísimo. Somos muy vulnerables ante las inestabilidades previstas en los mercados energéticos. Se tiende a la liberalización, pero con un desarrollo intervencionista. Es contradictorio. No sabemos qué hacer con la energía nuclear. Por cierto, ¿podríamos enterarnos, señor candidato a la presidencia, de los problemas de Ascó directamente por los organismos competentes y no por Greenpeace? ¿Qué podemos hacer los próximos años? Le pedimos aquí un pacto de Estado que aborde la política energética. Política laboral. La necesidad obliga, señor candidato a la presidencia. Suenan tambores de cambio en la política laboral. Hemos desaprovechado los años de bonanza para hacer las reformas laborales que necesitamos. Deberíamos abordarlas ahora, cuando la desaceleración viene acompañada de tensiones sobre el empleo. La Unión Europea apostó en Lisboa por la llamada flexiseguridad. Eso significa más seguridad para los trabajadores en su puesto de trabajo y a un potencial cambio de empleo, más flexibilidad para las empresas para ajustarse a las diferentes coyunturas laborales. Este país ha jugado al filibusterismo de mantener un mercado de trabajo rígido para los contratos indefinidos y crear un segundo mercado de trabajo absolutamente precario. Además, tenemos un sistema perverso, señor candidato a la presidencia, que acepta ampliamente la jubilación anticipada de personas más experimentadas y útiles cuando el sistema de pensiones requiere todo lo contrario, al mismo tiempo que necesidad de definir políticas pasivas, no solo para seguros de paro, sino también políticas activas que faciliten al parado encontrar un nuevo empleo previo reciclaje. Educación y investigación, señor candidato a la presidencia del Gobierno.
La clave del éxito de una economía de mercado flexible y abierta consiste en liberar el talento, la creatividad y el potencial de la gente. En el siglo XXI, señor candidato, los países que ganarán no serán los que harán la carrera de los salarios más bajos, sino los que la harán a base de las más altas calificaciones. Y es aquí, señor candidato, donde Convergència i Unió cree que hay que apostar radicalmente por la educación y el I+D+I, no solo con más recursos, que también, sino también cambiando las reglas del juego, intentando en el ámbito educativo un pacto de Estado. Creemos, señorías, que esta legislatura debiera acoger una repetición de aquello que fuera en su día los pactos a la Moncloa o de la Moncloa, en profundización democrática, con un cambio de ley electoral que acabe una vez por todas con las listas cerradas, en educación, en inmigración, en todo lo que implica la transformación de una sociedad de bienestar, de un estado de bienestar social a una sociedad de bienestar social, sabiendo además que el mercado por sí mismo crea riqueza pero no sabe distribuirla, menos cuando ese mercado pasa dificultades como es en la actualidad. Es, a nuestro juicio, señor presidente, la hora de consensuar, distinguiendo, como diría Machado, lo que son las voces de los ecos. La sociedad nos pide consenso, señor candidato a la presidencia, y esta Cámara y todos nosotros tenemos la obligación de ofrecerle lo que pide la sociedad. No puede ser, por ejemplo, hablando de educación, señor candidato a la presidencia, que en este país, en España, cada gobierno que ha accedido al poder lo ha hecho con una ley de educación propia debajo del brazo. Se trata, por tanto, de hacer un nuevo pacto de Estado en materia de educación, de invertir más recursos, sí, pero también de recuperar ciertos valores, valores como el respeto, el esfuerzo, la autoridad, por la voluntad y para la voluntad de exigir excelencia. Por cierto, señor candidato a la presidencia, si me está escuchando, esta mañana usted habló mucho de derechos de los ciudadanos, pero creo que aparte de hablar de derechos hay que hablar de deberes, empezando por la escuela, continuando por la familia y para el conjunto de la sociedad. Sí, derechos, señor candidato, pero derechos y deberes. Y hay que recordarles a la ciudadanía que en los tiempos en que vivimos se exige tanto derechos como deberes. Permítame que hable, señor presidente, y no podría acabar sin ello el capítulo dedicado a la economía, sin situar en el centro del debate una de las principales preocupaciones que hace semanas viene siendo actual en el debate político y social en Cataluña y en buena parte de España. Necesitamos agua, señor candidato, y el agua solo puede obtenerse donde la hay. Son necesarios medios de ahorro en el consumo, reciclaje de usos, mejores aprovechamientos, pero todo ello en su conjunto no es suficiente. A menudo se ha hablado de la guerra del agua. Cataluña tiene sed, pero no es el único territorio que necesita el agua. Tenemos los mismos recursos que hace 25 años, pero hemos incrementado sustancialmente la población. La guerra del agua solo puede acabarse yendo a buscar agua, y esta, a nuestro juicio, hay que ir a buscarla al río Ródano. ¿Qué piensa, señor candidato, y a usted me dirijo, qué piensa, señor candidato, del trasvase del río Ródano? Se presentaba hoy usted como garante del agua. ¿Cómo piensa ejercer su condición de garante más allá del plan del agua? No es la primera vez que se lo planteo desde esta tribuna o desde el escaño en sesiones de control. Pero ya no podemos continuar con ambigüedades. ¿Está o no a favor del trasvase? ¿Está o no a favor de que se estudie como alternativa positiva para Cataluña, para Aragón y para el Levante español? El Ródano, señor candidato, es hoy más que nunca garantía de paz entre territorios en el interior de Cataluña y entre territorios fuera de Cataluña. Volvemos a estar a un paso de un nuevo enfrentamiento entre el Ebro y Barcelona, entre Barcelona y el Segre, entre Girona y el área metropolitana de Barcelona, entre las comunidades del Levante español. No se pueden seguir cometiendo errores y haciendo propuestas descabelladas y coyunturales. ¿Necesitamos medidas coyunturales? Claro que sí. Bastaba ver un excelente reportaje fotográfico de la situación de nuestros embalses publicado la semana pasada en el diario La Vanguardia para darse cuenta de que no podemos estar mirando al cielo y esperando que el agua caiga. Hay que mirar al norte, a la Europa húmeda. El trasvase del río Ródano, señor candidato, es ambientalmente sostenible. Hablamos de extraer 20 metros cúbicos por segundo de un río que vierte una media de 1.700 metros cúbicos por segundo, económicamente viable, se puede hacer sin coste alguno para la Administración y socialmente deseable, ya que, como he mencionado antes, es garantía de paz para territorios. Apueste, por tanto, señor candidato, por estudiar el Roine, por estudiar el Ródano, por estudiar el trasvase del río Ródano. Inicie las gestiones diplomáticas oportunas necesarias con el gobierno francés. Usted sabe, señor candidato a la presidencia,